Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una reflexión, una meditación que hacemos de la palabra de Dios. Vamos nosotros buscando tener la bendición en nuestro discipulado porque vamos camino a la salvación, porque vamos camino sobre todo desarrollando nuestra vida cristiana y nuestra vocación cristiana. Camino a esa santidad y a la salvación que nos ha prometido Dios. Leemos la palabra de Dios, la interpretamos correctamente y la aplicamos y la actualizamos a nuestro diario vivir. Hoy ya es viernes de la semana 32 dentro de nuestro calendario litúrgico. Y hermanos y hermanas, hoy tenemos palabra de nuestro Señor Jesucristo en continuidad con el capítulo 17 de ayer precisamente. Es un tema escatológico, es un tema del final de los tiempos, es un tema que a veces como que nos trae como que un poco de temor, como que un poco de miedo, ¿verdad? Y a veces como que nos asombramos con lo que Dios dice que va a suceder, porque ciertamente el tema es fuerte y parece un tema catastrófico de lo que va a suceder en la tierra, de lo que va a suceder con las personas, la salvación, la condenación, el cielo y el infierno. Y ese tema es bueno también discutirlo y ponerlo parte dentro de nuestro discipulado. Aquí lo importante es ver que Jesucristo lo que hace es dándonos advertencia, preparándonos para que nosotros no solamente pues seamos llamados, sino que también seamos elegidos. Por eso yo creo que hoy al meditar la palabra de Dios, hermanos y hermanas, vamos a dejarnos llevar también por el pensamiento fuerza que tenemos siempre y todos los días para la meditación. Extraviados buscando a Dios no debe ser la actitud de un discípulo de Cristo. Extraviado buscando a Dios. Así que pensemos en eso mientras discutimos todo este evangelio de bendición. Pasemos a la palabra de Dios del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: lo que sucedió en tiempo de Noé sucederá en tiempo del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, hasta que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y acabó con todos. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Lo mismo si uno está en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien trate de conservar la vida la perderá, pero quien la pierda la conservará. Les aseguro, esa noche estarán dos en una cama. A uno lo arrebatarán, al otro lo dejarán. Habrán dos mujeres muriendo juntas, a una la arrebatarán y a la otra la dejarán. Estarán dos en el campo, a uno lo arrebatarán y a otro lo dejarán. Le preguntaron: ¿dónde, Señor? Jesús le contestó: donde está el cadáver, allí es que se reúnen los buitres. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, y ya con la lectura nosotros vemos que ciertamente la alerta es para estar preparados y la alerta también es para que no estemos extraviados buscando a Dios. Aquí lo importante es ver, hermanos y hermanas, que ese día del juicio, ese día del final de la historia de la humanidad, es el día de Cristo. Y cuando hablamos del día de Cristo, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, cuando hablamos del juicio final, lo que tenemos que pensar es que es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es su gran manifestación, ¿no? Hemos hablado nosotros en nuestra vida acerca de Jesús, lo conocemos y lo seguimos, pero nunca hemos visto a Jesucristo, ¿verdad?, en la forma que lo vieron muchas personas. Esta es la manifestación gloriosa de Cristo de la cual nosotros queremos participar, el día de Cristo. Y aquí lo que Cristo quiere señalar es que no nos tome por descuidados, hermanos y hermanas, desprevenidos, que Dios no nos encuentre, ¿verdad?, desprevenidos a los que lo esperamos. Entonces vamos a poner en cuenta y vamos a tomar en cuenta todo lo que Jesús nos enseña. Ayer podemos acordarnos la gran pregunta que tenían los fariseos acerca de estos momentos era: ¿cuándo es que todo esto va a ocurrir? Entonces la pregunta hoy que nos refleja el Evangelio es: ¿dónde va a ocurrir eso? Y si ayer dijimos que
La venida segunda de Cristo no es cuestión de cálculos, no se puede preparar por cálculos. Hoy tampoco podemos pensar que es por una localización. O sea, no envuelve cálculos la preparación, no envuelve localización. De eso no se trata. Cristo lo que quiere es que estemos preparados. Y lo que urge aquí, hermanos y hermanas, cuando leamos tópicos y textos bíblicos acerca del juicio final, de la segunda venida de Cristo, del fin de la historia de la humanidad, lo que urge es prepararse. Por eso Cristo hoy nos recuerda el caso de la situación de Noé, lo vamos a ver ahorita. El caso de la situación de la esposa de Lot, porque todo esto envuelve preparación. Esa preparación, hermanos y hermanas, y en lo que tenemos que enfocarnos para el día de Cristo, es en estar capacitados. Busquemos nosotros estar capacitados. ¿Y por qué tenemos que estar capacitados? Para poder captar, hermanos y hermanas, con lucidez, con conciencia, presente viviendo el momento y no en ausencia, hermanos y hermanas, y con sabiduría. De hecho, si nosotros vemos, hoy se nos ha puesto de guía también en la primera lectura, el libro de sabiduría en el capítulo 13, en el versículo 1 al 9. ¿Y de qué nos habla esa sabiduría? En términos de aplicarlo a el día de Cristo, a la segunda venida de Cristo, al día del juicio final. Pues hermanos y hermanas, la primera lectura de hoy del libro de sabiduría nos dice que no podemos estar faltos de inteligencia, no podemos ignorar nunca a Dios en nuestras vidas y tampoco podemos caer en una incapacidad, hermanos y hermanas, de no reconocer a Dios. En ese reconocer a Dios, hermanos y hermanas, hay que reconocer a Dios dentro de toda su divinidad. Es nuestro creador, es el autor de nuestras vidas. Nosotros profesamos y creemos en que Él tiene poder. Hemos visto la grandeza y la grandeza de todo de cuanto Dios ha creado. Ahí está el poder, ahí está la grandeza, esto no se puede descuidar. Sobre todo que nos ha dado tan valiosamente el don de la vida a cada uno de nosotros. El peligro, hermanos y hermanas, ¿cuál es el peligro en todo esto? Estar extraviados buscando a Dios. No podemos estar extraviados buscando a Dios porque el mundo nos envuelve, hermanos y hermanas, en tantas agendas, en tantas diligencias que envuelven distracción incluso de aquello que viene por parte de Dios. Entonces el que se distrae, el que está extraviado buscando a Dios, termina dando vueltas, hermanos y hermanas, como los hebreos allá por 40 años dando vueltas en el desierto y no llegaban a la tierra prometida. Esos son los peligros en los que podemos caer y esto es lo que Jesucristo quiere que se evite dentro de todo lo que estamos viendo, hermanos y hermanas. Distraídos, dando vueltas, hermanos y hermanas, sin rumbo por despistes, distracciones y por los apegos. También con los apegos hay que tener mucho cuidado. Esto nos hace dar vueltas, hermanos y hermanas, cuando perdemos la brújula del sentido de la vida, de la existencia de Dios, de la finalidad del ser humano, del propósito en la vida, de nuestra existencia, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Todas estas cosas deben estar claras. Cuando hablamos de estar extraviados, buscando a Dios, lo quiero hacer a referencia de Noé, porque Cristo lo menciona. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Y tú recuerdas la historia de Noé. Y es que la historia de Noé parece ridícula. Fíjate, cuando la vemos, cuando tú la lees, parece ridícula. Este señor mayor de edad, que parece que tiene demencia senil, se pone a hablar de que va a llover muchísimo, de que se va a inundar todo, y empieza a construir un arca en el topo de una montaña, hermanos y hermanas. Pues la gente no le hizo caso, la gente se quedó envuelto en su rebelión contra Dios. Entonces, a veces encontramos que las cosas de Dios como que son ridículas, como que no tienen sentido, porque el mundo de hoy en día es tan tecnológico, es tan científico, hermanos y hermanas, que ya como que la gente pone hasta en sospecha de que Cristo haya multiplicado los panes para 5,000 personas, sin contar hombres, sin contar mujeres y niños, como que ponen en duda de que Jesucristo haya caminado sobre las aguas, como que ponen en duda de que Jesucristo calmó la tempestad, calmó la tormenta y el mar embravecido. Entonces como que para muchas personas la distracción los lleva como que a ver ridículo, que Cristo viene por segunda vez, de que se van a abrir los cielos, de que vamos a verlo en todo el esplendor de Rey,
en su majestad divina. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Por eso Cristo señala y nos pone a meditar el caso de Noé. No solamente el caso de Noé, también nos pone a meditar con lo que sucedió con la esposa de Lot, ¿verdad? En Sodoma durante la destrucción. La nostalgia del pasado es otra de las cosas que no nos permite prepararnos. La nostalgia del pasado como que nos lleva, hermanos y hermanas, a estar mirando hacia atrás, extrañando lo que dejamos. La advertencia fue clara. Esa ciudad de Sodoma continuó una rebelión, hermanos y hermanas, terrible, de idolatría, de inmoralidad, totalmente desviados del camino de Dios. Pasó su juicio y vino sobre ella todo lo que vino. Nadie debe de mirar atrás. Según están saliendo de la tierra, no miren hacia atrás. Y si no hay cosa que nos distraiga más, hermanos y hermanas, es cuando uno ha tomado una decisión, cuando uno tiene una meta por alcanzar, cuando uno tiene un propósito de salvación en las cosas de Dios, estar mirando hacia atrás, lo que dejé atrás. Y esto hace mucho daño a la vida. La vida cristiana es nueva. La vida cristiana viene bendecida por parte de Dios con una serie, hermanos y hermanas, de vivencias para el encuentro con Cristo, que no debemos de estar con nostalgia, mirando hacia atrás lo que dejamos, que prácticamente lo que nosotros dejamos cuando nos volvemos cristianos, ¿qué es? Pues cosas vanas, que no tienen prioridades, cosas que no nos acercan a Dios, cosas que no nos dejan ser libres ante el llamado de Jesucristo, el Señor. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que recibir el Evangelio abiertos y no verlo como ridículo, no verlo como un Dios vengativo que tiene todo esto preparado para la humanidad. Aquí hay un texto, hermanos y hermanas, que tampoco podemos nosotros dejar pasar por alto. Dice Jesucristo aquí, en el versículo 31, aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en la casa, no vaya a buscarlas. Lo mismo, si uno está en el campo, no vuelva atrás. O sea, ¿qué tiene prioridad ahora? ¿Qué tiene prioridad en tu vida una vez tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Volver a lo que te ataba, volver a la esclavitud, volver a las amistades que te desviaban de Dios. Eso es lo que te tiene distraído, eso es lo que te tiene apartado, eso es lo que te tiene dentro de una situación extraviado, buscando a Dios. Por eso es que Jesucristo lo señala. Más aún, Jesucristo hace aquí algo muy interesante. Estos pares que están haciendo cosas, que son seres humanos, dos que están en la cama, dos que están en el campo y dos que están muriendo, tiene un significado también importante. Mira cómo dice la palabra del Señor. Esa noche estarán dos en una cama y a uno lo van a arrebatar y a otro lo van a dejar. Dos mujeres muriendo juntas. Una se va y la otra se queda. Y dos en el campo. Uno se va y otra se queda. ¿Por qué te menciono específicamente esto? Porque estas personas están haciendo no cosas malas, hermanos y hermanas. Los que están en la cama están durmiendo. Los que están en el campo están trabajando. Los que están moliendo están trabajando. Están haciendo algo bueno. No es por lo que estás haciendo en el presente, sino lo que estás haciendo en el pasado. ¿Por qué si hay dos mujeres moliendo, una se va y otra se queda? Las dos están haciendo lo cotidiano, lo habitual, lo del diario vivir. Están trabajando. Pero no es por el presente, es por lo que llevan dentro. Por lo que llevan dentro y tal vez no se ha liberado. Esa que se fue, hermanos y hermanas, tuvo pasado, fue perdonado por la misericordia de Dios y ahora es digna de ser llevada al cielo. Pero la otra se queda porque tal vez tiene ataduras con el pasado, un pasado inconcluso, nunca resuelto, nunca buscó el perdón de Dios. Y esto es lo que tenemos que ver. En el presente estamos envueltos en muchas cosas que se nos puede olvidar, hermanos y hermanas. Sí, estoy preparado. Las cosas que yo he hecho, el pedir perdón, el arrepentirme, el reparar muchos daños, todo eso es conciencia, hermanos y hermanas, que tenemos que llevar. Y también Cristo dice aquí un adagio muy popular en su tiempo, ¿no? Allí donde está el cadáver, allí están los buitres. Y eso respondiendo a la pregunta de la localización. ¿Dónde será esto, Señor? O sea, ¿dónde van a ocurrir estas cosas? Pues Cristo dice, allí donde están el cadáver, allí es que están los buitres. ¿Y qué significa esto? El Señor, hermanos y hermanas, no tendrá que reunir a los elegidos en un lugar específico o en un lugar material. Cada cual va a tener que ser alcanzado por parte de Dios en el lugar donde se encuentre, en el lugar donde se merece.
O sea, que por esto la preparación tiene que ser, hermanos y hermanas, constante. Uno puede estar durmiendo en la cama, uno puede estar trabajando, otro puede estar guiando, otro puede estar, no sé, pero que cuando te encuentre el Señor, que estés envuelto en los asuntos del Señor, en el proyecto de Dios, en la salvación de tu vida. Eso es lo más importante. Que sea de día, que sea de noche, no importa. Que estés solo, que estés acompañado, no importa. Que estés con el esposo, la esposa o los hijos, con la familia. No importa que estés en tu isla, en Puerto Rico, que estés fuera, en Estados Unidos, que estés en Europa. No importa, porque la preparación siempre te acompaña. Lo importante no es el lugar, lo importante es dónde está tu alma, dónde está tu espíritu, en qué momento de estado de situación, de salvación te encuentras tú. Y eso es lo que tenemos que tener, hermanos y hermanas, presente hoy en la palabra de Dios. La vida, hermanos y hermanas, es incierta. Y con eso vamos a terminar. La vida es incierta para todos nosotros y tú y yo lo sabemos. Un día las cosas pueden estar bien y otro día pueden estar no tan bien. Un día puede haber alegría y otro día puede haber desdicha. Estas cosas se intercambian en la vida. Y por lo incierto de la vida, hermanos y hermanas, no caigamos en un letargo espiritual. Para prepararnos tenemos que sacar el letargo espiritual. Cristo siempre ha señalado, estemos vigilantes para estos momentos, estemos preparados para estos momentos. Entonces, finalmente preguntarnos en términos de esta preparación para el día de Cristo, para el día de su manifestación gloriosa, hermanos y hermanas, para ser llevados con Él, no solamente llamados, sino también elegidos. ¿Qué será lo que nos despista en la vida de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que nos despista de la presencia de Dios? ¿Qué tenemos que esperar, en segundo lugar, hermanos y hermanas, que ocurra para nosotros despertar de nuestro sueño? ¿Una tragedia? Porque a veces las tragedias son las que nos acercan a Dios. Llévate esas dos preguntas, hermanos y hermanas, para que nunca caigamos nosotros en estar extraviados buscando a Dios. Que nunca la nostalgia del pasado nos atrase en lo que estamos buscando siempre cuando somos discípulos de Cristo, cuando creemos en Cristo y cuando le seguimos en espíritu y verdad. Oremos. Amado Dios del cielo, prepáranos siempre con tu palabra, con tu presencia, para que estemos siempre en vigilante espera, preparados para el día de tu venida gloriosa, para dar ese paso de los llamados a ser los elegidos, para no estar ofuscados por el mundo, entretenidos con los asuntos del mundo que nos distancian de tu palabra, que no caigamos en ese letargo y en ese sueño que nos hace como que olvidar la realidad y el presente con lucidez que estamos viviendo. Amado Dios del cielo, nosotros escuchamos tu palabra, la hacemos nuestra, llénanos de esa sabiduría que nos da tu palabra para que nuestra inteligencia agarre el discernimiento necesario para que nosotros podamos disfrutar en gozo, llenos de tu bendición, el día de tu regreso y el día de tu venida final. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El mensaje ha sido para ti, solo para ti. Nosotros mañana otra vez, nuevo evangelio, una nueva meditación de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.